Bienvenidos, soy Bastián Gaete y esto es Interpretando la Historia. Contrario a la creencia popular, la resistencia polaca cuando los alemanes la invadieron en septiembre de 1939 fue mucho más fuerte y determinada de lo que ustedes creen. Y la batalla de Vízna es uno de los mejores ejemplos de esta historia. La historia de la batalla se trata de cómo un pequeño destacamento de alrededor de 720 soldados de infantería polaca frenaron a más de 40.000 soldados alemanes por más de 3 días. La hazaña incluso ha entrado en la historia como la Termópolis polaca, Polskie Termopile. Ok, volviendo a lo anterior. Septiembre de 1939. La invasión alemana de Polonia había comenzado. Polonia también sería invadida por la Unión Soviética y en 6 semanas sería dividida entre estas dos potencias. Pero seguimos en la primera semana de la invasión germana, en el 7. El 19º Cuerpo de Ejército del Heeresgruppe Nord, Grupo de Ejércitos Norte, bajo el mando del general Heinz Guderian, estaba avanzando rápidamente para cruzar el río Dniepr, un tributario del río Narew, al este de la ciudad de Vízna. Al hacerlo, ellos serían capaces de encerrar el cuerpo del ejército polaco Narew y acercarse a Varsovia por el noreste. Entonces, el ejército polaco comenzó la construcción de defensas alrededor del estratégico cruce donde los ríos Dniepr y Narew coinciden desde el comienzo de 1939, cuando la posibilidad de una guerra empezó realmente a verse. El cruce está rodeado de pantanos y lodazales, así que una serie de búnkers escalonados y puestos de ametralladora en las colinas con vista a los ríos sería una grave amenaza para cualquier ejército intentando cruzar. La cosa es que a medida que los cuerpos Panzer se acercaban, las defensas no estaban terminados. Solo 12 de los búnkers principales estaban listos y habían algunos puestos de ametralladoras esparcidos a lo largo de 2 líneas de defensa. La gran falla es que el sistema de búnkers no contaba con armas antitanque de grueso calibre o morteros, y con una fuerza de 350 tanques acercándose, esta falla era una gran desventaja ahora. Los defensores polacos, liderados por el capitán Władysław Radzines, rápidamente empezaron a montar unos obstáculos antitanques, preparar las posibles aproximaciones con trincheras y alambres de púas y minar las orillas de los ríos. El propio Radzines había elegido el búnker en el medio como su centro de mando. Pero ¿saben? Él debía estar consciente de que con solo 6 cañones de 7.6 centímetros, unas docenas de ametralladoras y solo un par de rifles antitanques, no tenía posibilidad de resistir por siempre. Pero mientras los aviones alemanes soltaban panfletos de propaganda desde el cielo, instando a los polacos a rendirse, Radzines juró que él, de hecho, moriría intentándolo. Las primeras escaramuzas entre unidades de reconocimiento polacas y alemanas ocurrieron a las afueras de la villa de Vízna el 7 de septiembre, pero los polacos cedieron lo que era una villa indefendible, sin mucha resistencia. Así que ya al comienzo de la batalla parecía que los polacos se habían retirado. En realidad, simplemente regresaron al otro lado del río en la seguridad de sus búnkers.
Los alemanes los persiguieron, pero los ingenieros polacos volaron los puentes para detenerlos. La batalla había comenzado. La artillería pesada alemana fue traída a la batalla y golpeó las posiciones polacas durante el resto del día. La artillería polaca no era rival para esto y fue obligada a retirarse. Sin embargo, los búnkers resistieron. Bombarderos Stuka lanzaban bombas desde el aire y también fallaron en romperlos, debido a que los muros de estos búnkers eran de 1,5 metros de grosor y reforzados con placas de acero. Tropas de asalto fueron lo siguiente, atacando a lo largo de 2 días, pero tan pronto cruzaban el río, eran atacados por fuego de las posiciones de ametralladora polacas. Sufriendo muchas bajas, eran obligados a retirarse una y otra vez. Sin embargo, en la tarde del 8, cuando los tanques alemanes comenzaron a cruzar, y sin medidas adecuadas para lidiar con ellos, y más importante, poca munición, la infantería polaca se retiró de sus posiciones de avanzada cerca del río a la protección de sus búnkers. Los tanques alemanes rodaron sobre y a través de esas líneas, pero sus armas no podían penetrar los búnkers. Tampoco podían proveer suficiente cobertura para que la infantería los siguiera. Era un estancamiento algo raro. Verán, sin la ayuda de refuerzos o alguna real capacidad antitanque, los soldados polacos estaban atrapados. Otra falla en el sistema de búnkers ahora se hacía evidente. Los búnkers principales estaban muy lejos unos de otros para proveerse apoyo adecuado y no podían cubrir sus puntos ciegos. Entonces resultó que los alemanes eran capaces de atacar y aislar un búnker detrás de otro. Los primeros búnkers en caer fueron los que estaban justo al cruzar el río Narew. Concentrados ataques de artillería pesada y tanques avanzando forzaban a los defensores a retirarse o ser completamente rodeados. Los otros búnkers resistieron hasta el 10. Pero en las primeras horas de esa mañana, de ese día, después de 3 días de haber aguantado una proporción 40 contra 1, los polacos enfrentaron la derrota. A medida de que pequeños pelotones de ingenieros de combate alemanes podían finalmente destruir los búnkers dañados con explosivos, y los tanques dando fuego de cobertura. Uno tras otro eran destruidos, y los alemanes se acercaban al centro de mando del capitán Ragines. Para este tiempo, la mayoría de su compañía era reportada muerta o herida, y la munición estaba casi agotada. Finalmente, el capitán Ragines ordenó a sus hombres bajar sus armas, ya que la batalla, que no podían ganar, estaba efectivamente terminada. Haciendo honor a su palabra, además, el capitán Ragines murió detonando una granada en su pecho en sus búnker de mando. Ellos habían resistido por 3 días contra algunas de las unidades más fuertes de todo el ejército alemán. Esta es la historia de la Termópolis polaca. Según algunos, Guderian amenazó con fusilar prisioneros polacos si ellos no se rendían. Pero eso se ve como poco probable y es algo fuera del personaje de Guderian, pero está bien. No obstante, no sabemos con certeza, y esto es importante porque fuentes de primera mano son muy pocas. Los registros alemanes no mencionan realmente la batalla y las fuentes polacas difieren en la fuerza de los defensores. Así que no tenemos un número concreto de bajas o qué pasó con los prisioneros polacos capturados en la batalla. Ahora, esta batalla ha entrado en la historia casi como un mito, y tal vez sean escépticos de no solo los detalles, sino el concepto completo. Pero déjenme ser el primero para desmentir esto. Esta batalla, esta historia, es lo que yo escogí para hacer un video sobre ello. No obstante, hay
varios ejemplos de determinación y excelentes defensas polacas contra abrumadoras posibilidades durante la invasión alemana. La batalla de Brugschura, la defensa de la península Hel, incluso la increíble evacuación de LOT, la aerolínea nacional polaca, de sus aviones, herramientas y equipo de fábrica a Bucarest en la cara de una doble invasión, son testimonios de la resistencia y voluntad de los defensores polacos. Con lo cual no estén familiarizados porque ya durante la guerra los aliados crearon una narrativa de una muy inferior Polonia, fácilmente superada por los poderosos alemanes, en orden de reforzar lo agresivo y peligroso que era la Alemania nazi. Así que la idea de caballería polaca luchando desesperadamente contra tanques, bombarderos en picado y artillería pesada fue reforzada en películas y artículos, quedándose como la versión popular del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue tan así. Espero que les haya gustado. Yo estuve aquí para contarles la historia y usarla como metáfora por una enérgica defensa contra un enemigo abrumador. Bueno, dos enemigos como después se vio. Y un pequeño bonus después de la invasión de Polonia. E incluso con la velocidad de su éxito, los generales de Hitler le advirtieron una y otra vez que esperara para atacar en Europa Occidental, cosa que tenía planeado para hacerlo para octubre de 1939, porque la fuerte resistencia polaca les había mostrado sus puntos débiles y no creían que eran lo suficientemente fuertes para ganar. Nuevamente espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.